vibración, mayor filtrado. O sea, se necesita una electrónica que tiene que ser muy precisa, tiene que ser muy bien desarrollada para poder que eso se dé. ¿Sí? Vamos a mirar aquí cómo funciona más, qué es lo que debe hacer uno. Pues normalmente lo que uno hace es diseñar un circuito electrónico. Pues en la parte de electrónica misma lo que hace uno es acondicionar los electrodos. Los electrodos no son electrodos superficiales como pudimos ver ahora. Son electrodos que van sobre la piel, pero también como van sobre la piel, ellos también reciben toda la señal que produce el ruido pues, porque el cerebro está mucho más adentro, está el cerebro, está el cráneo y todo ese cuero cabelludo. Entonces se va poniendo mucha señal y por eso llega del orden del volts. Entonces se necesita amplificar la señal, y para eso el elemento funcional es el amplificador de instrumentación, que es el circuito electrónico que tiene las mayores características, las mayores prestaciones para poder amplificar señales biológicas, señales. Y aparte de eso necesitamos unos filtros de orden 4. ¿Por qué? Porque como son señales de una frecuencia muy bajita, esa frecuencia es muy afectada por el ruido ambiente. El ruido de 50 o 60 Hz que se encuentra en el ambiente puede mezclarse con la señal, ya que es una señal de microvolts, y este ruido ambiente pues, es una señal que tranquilamente se le puede sumar. Entonces lo que se hace es utilizar el amplificador de instrumentación, que si alguno de aquí maneja electrónica, sabe que es un amplificador que tiene diferencial de una razón de rechazo de modo común muy alta. Esto hace que sea perfecto para las aplicaciones que tienen que ver con el cuerpo humano, porque al tener también alta impedancia de entrada va a permitir que no se nos devuelva por aquí señal y nos va a producir quemaduras o de problemas en el cuerpo. ¿Listo? Entonces la ganancia al ser también alta, pues nos permite eso. Esto que vemos acá arriba es el sistema internacional para medidas de electroencefalográficas, se llama el sistema 1020. Es la forma en que nos mostraba ahora en la presentación Dani. Colocaba uno una malla, y en esa malla van unas ubicaciones específicas del cerebro para poder identificar las señales. Esas ubicaciones específicas del cerebro van relacionadas con algo que es la división funcional del cerebro. Nosotros tenemos pues la corteza visual en la parte occipital, tenemos la corteza motora en esta región, tenemos la parte prefrontal. O sea, cada región del cerebro tiene una función. Entonces hay una división funcional del cerebro como tal, y esa división funcional es la que nosotros ubicamos en este esquema, que es el esquema 1020, en ese esquema que está aquí en amarillo. Ese esquema entonces nos permite la ubicación de los electrodos, y con esa ubicación de electrodos lo que estamos diciendo es dónde vamos a tomar nuestra señal. Las señales del cerebro son unas señales no muy coherentes, son algo parecido a esto que se ve aquí pintado. Eso es una señal del estilo de una señal cerebral. Entonces, esas señales tienen unos componentes que están dados en frecuencia. Esos componentes que están dados en frecuencia lo que nos hacen es indicarnos en qué estado mental se encuentra la persona. Entonces, nosotros vemos que tenemos allí las ondas de tipo gamma, que son las ondas que están, las ondas alfa, que son las ondas de menos de 10 Hz, las ondas beta, que están entre 10 y 20 Hz, 10 y 30 Hz, y las gamma, que están entre los 30 y 50 Hz aproximadamente. Entonces, esas ondas nosotros las podemos identificar, y según la identificación que hagamos de esas mismas, vamos a poder saber en qué estado mental se encuentra la persona. Y allí entonces, ese es el principio de funcionamiento de las interfaces cerebro-computador, es identificar cuando yo estoy pensando en hacer algo, qué tipo de onda estoy produciendo. Pero vemos que entonces el hardware que se requiere es un hardware que tiene que tener una precisión muy alta para la búsqueda de esas señales. ¿Qué sucede? Pues en la matemática, la ventaja que tenemos hoy en día también para que se pueda trabajar con eso es que la matemática también ha avanzado. Nosotros vemos que en las ciencias de la computación nosotros lo que hacemos es implementar algoritmos matemáticos en últimas. Entonces esos algoritmos matemáticos, antes utilizábamos algo que se llamaba la
las transformadas de Fourier. De hecho, ay, qué pereza. las series de Fourier, las transformadas de Fourier. Entonces eso que vemos allá arriba es que es la serie de Fourier, es simplemente coger una señal y representar la punta de funciones sinusoidales. Eso es matemática normal. Entonces, convertir señales sinusoidales en funciones de suma de funciones sinusoidales. Pero ¿cuál es el problema que se presenta con la serie de Fourier? Las series de Fourier son series que representan señales estacionarias que no cambian. Y como pueden ver ustedes aquí, eso cambia todo el tiempo. Entonces no nos sirve la serie de Fourier. Entonces lo que se planteó para solucionar eso, entonces se empezaron a diseñar, bueno, miremos en momentos dados y se generó lo que se llaman las transformadas. Las transformadas de Fourier, ¿qué es esto? Que vemos una representación ya por pedazos de frecuencia, la frecuencia en un momento dado, entonces vemos los componentes. Ya no lo vemos con una suma de señales, sino qué componentes de frecuencia tiene la señal misma. Después dijimos, bueno, eso es muy fácil, muy bonito, muy tierno ese cuento, pero lo que necesitamos es que lo haga el computador, porque si no, eso no lo vamos a hacer en tiempo real nunca. Entonces, para poder que el computador lo pudiera hacer, se tuvo que pasar a una cosa que se llama la frecuencia, pero muestreada. Entonces, esto que vemos acá ya, como los computadores no son equipos electrónicos análogos, no pueden prestar señales continuas. Entonces ellos tienen que prestar señales muestreadas y lo que se hace aquí es generar con el teorema de muestreo la señal de Fourier en el tiempo discreto. Entonces lo que se hace es generar la transformada de Fourier discreta y así se puede representar una señal, pero sigue teniendo el mismo problema. La señal no es muy parecida siempre. Entonces como la señal no es muy parecida siempre, nos fregamos por el lado de Fourier. Por allí se nos acabó como de dónde seguir, echar más. Entonces, por allá se empezaron a diseñarse algo que era coger la transformada de Fourier en las ventanitas y se generaron las transformadas de Gay, porque son las transformadas de ventanas de Fourier para muestrear y dejar más claro la señal. Entonces, la solución que realmente vemos que se está usando hoy en día y que pues, en mi trabajo de grado de maestría me tocó utilizar para poder utilizar señales en el computador y que es la que no nos cuentan, pero realmente la que utilizan las empresas para poder trabajar. Realmente estas señales se llaman las transformadas de Wavelet. Las transformadas de Wavelet, o como se enseñaron en la universidad, onditas, son unas señales que hacen la transformación no solamente del dominio de la frecuencia como lo hace Fourier, sino que hacen la transformación tanto en la frecuencia como en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que haga la transformación tanto en la frecuencia como en el tiempo? Que yo estoy viendo en un segundo específico cómo está el comportamiento en frecuencia de la señal y también cómo está moviendo la señal en el tiempo. Entonces, eso me da dos factores para poder descubrir la señal. Así los puedo analizar. Más o menos, ¿cómo se ve eso? Se ve como esa cosa que estaba mezclada y era mi señal original y se va convirtiendo en dos tipos de señales diferentes. Una señal que se llama la señal de aproximación y otra que se llama la señal de detalle. ¿Qué es la señal de aproximación? La señal de aproximación son todos los componentes de baja frecuencia que tiene mi señal. Y las de detalle son todas las componentes de alta frecuencia. Entonces, mi propia señal yo ya puedo decir, en un momento dado, si yo quiero analizar las ondas alfa, busco solamente el componente de aproximación, que son las ondas de baja frecuencia. Y si yo quiero ver las ondas de beta, que son las de alta frecuencia, busco el componente de detalle. Entonces, mire que él me está dando el análisis en cada una de las componentes que yo quiera revisar. Entonces, a mí me dicen, quiero analizar el estado mental de alguien con una señal para procesarlo de alguna forma, para ver, por ejemplo, si la persona está contenta, aburrida y todo como simplemente saco el componente que corresponde del análisis de la señal y ya tengo la forma para procesar. Ya tengo la herramienta, ya tengo la señal y ahora ¿qué tengo que hacer? Inteligencia artificial. Existen muchas técnicas de inteligencia artificial. Existen las redes bayesianas, existen los análisis estadísticos, controladores difusos, no sé cuánto. Yo personalmente coloqué este aquí porque pues cuando yo hice mi trabajo de grado de maestría, que era mover el mouse con la mente, utilicé eso, redes neuronales artificiales, y utilicé el modelo que se llama LBQ.
Es un modelo de aprendizaje. Los que no conocen redes neuronales, las redes neuronales son sistemas que simulan el funcionamiento del cerebro, y con esa simulación del funcionamiento del cerebro lo que hacen es tratar de solucionar problemas. Hay diferentes tipos según el aprendizaje que utilicen ellos, y un modelo en particular son las redes de aprendizaje competitivo y que se pueden utilizar para clasificar señales. Ese es el modelo LBQ. Fue diseñado por el señor Cohonen, y pues ese modelo es un modelo que sirve para clasificar. Hoy en día se está utilizando más que backpropagation, que es el modelo clásico de redes neuronales, pero pues el que se utilizó en principio, pero ya ahorita este quedó. Las interfaces cerebro-computador, como les decía, ya hace un par de años que están en el mercado. Y eso que están allí son los equipos comerciales que existen. La primera empresa que produce interfaces cerebro-computador no está allí, se llama OCZ. Es una empresa que fabricó una interfaz cerebro-computador, pero no era muy versátil, lo utilizaban como un controlador de videojuegos, pero el problema que tenía era que era cableada. Ya yo le digo ahora, el equipo conectado en la cabeza y un cable que va al computador. Entonces uno como que medio se movía para el control y se iba a desconectar, pero no funcionaba muy bien. Pues aparecieron las dos empresas principales, que son NeuroSky y Emotiv, que Emotiv es la empresa de tanto. NeuroSky y Emotiv presentaron los dos primeros productos. Yo puse el Mattel, porque también tiene un producto, pero es basado en un equipo de NeuroSky. NeuroSky produjo un equipo que produjo primero que todo un circuito integrado. ¿Por qué un circuito integrado? Porque ellos dijeron, bueno, vamos a hacer la cosa más fácil de trabajar, no vamos a hacer la interfase. Esta es la interfase de Mindset, se llama Mindset, y ella tiene, el corazón de ella es un circuito integrado que se llama FinGear. Es un circuito integrado que es pequeñito, pero tiene el amplificador de instrumentación que les mostraba ahora, tiene el procesador que hace las transformadas Webber, tiene un amplificador de altísima ganancia. Entonces tiene una cantidad de cosas que solamente el mero integrado ya me hace casi que todo el trabajo en interfaz cerebro-computador. Ya me entrega la transformada de Webber y las transformadas Webber le explica, usted tiene estas señales, ¿qué quiere hacer con ellas? Es algo de ese estilo. Entonces, este equipo tiene una frecuencia de muestreo, como dijimos ahorita. Las señales cuando las procesamos en el computador no sirven continuas, tienen que ser señales discretas. Este equipo presenta un muestreo de 512 Hz, lo que me da una frecuencia de muestreo muy alta para lo que quiero procesar, porque son señales que estamos hablando de señales de la más alta de las señales producidas en el cerebro de 50 a 60 Hz. Y si se acuerda alguien del teorema del muestreo, el teorema del muestreo dice que yo puedo reproducir una señal si tengo al menos el doble. Entonces, si tengo el doble y me muestra 502, estoy teniendo una señal muy bien muestreada. Tengo una señal muy buena para procesar. Un nivel tan alto de filtrado que los 60 Hz que hay en el top 10 y los 550 Hz no tienen ningún problema. Y la otra ventaja que nos presenta ese equipo es que el SDK, el Software Developer Kit, es gratuito. O sea, así lo puede bajar uno, compra el headset y baja el software y ya puede desarrollar aplicaciones en Windows, en Linux, en Mac. Tiene soporte en todas las cosas. Este equipo. Allí pues estamos viendo un videito pues, de aplicación que está hecha con él. El corazón, como les decía, es ese integrado que se llama FinGear. Ahí está una monedita de un centavo. La idea es que ahorita, después de hablar de los otros equipos, pues tratamos de hacer una muestra y ellos. El segundo equipo, pues el que vimos esta noche en la presentación, que es el Epoch. El Epoch tiene 14 canales EEG, nos hablan de 16 señales. Lo que pasa es que son 14 señales de electroencefalografía y tiene 2 señales que son giroscopio. Entonces, lo que hace, aparte de que detecta las señales electroencefalográficas, también está detectando las señales de movimiento. Por eso veíamos cuando el muchacho sí que le ayudaba a en la presentación, giraba la cabeza, podía hacer el movimiento de la versícula o el vuelo. Aparte de eso, también recibe señales de electromiografía, o sea que no estamos entendiendo solamente electroencefalografía, sino electromiografía y
tenemos más señales para usar, lo que nos permite obviamente hacer muchas más cosas. Aquí solamente estamos leyendo una sola señal y con una sola señal estamos haciendo, tratando de hacer lo que podamos. Entonces, el principio de funcionamiento de este equipo, del mindset, es la división de frecuencias. Entonces me va a detectar los estados mentales, si estoy en estado de alerta, en estado de relajación, en estado de meditación. Mientras que en este otro, el principio de funcionamiento son las señales como tal y ya va a procesar no solamente los estados, sino cada uno de los canales por separado. Entonces son dos equipos diferentes y tienen cada uno sus prestaciones muy útiles. Donde dicen en los videojuegos, la idea es que la aplicación, pues no solo en los videojuegos, este fue el producto más vendido el Viernes Negro del 2009 en Estados Unidos, se llama el Mindflex. Es un juguete que es esa cosa de allí. Coloco una pelotica y me coloco una diadema parecida a esta, pero simplemente es como una bandita, y lo que hago es empezar a pensar en relajar, y él va a manejar un ventiladorcito. El ventiladorcito lo que hace es poner a flotar una pelotica, y lo que va haciendo es con esa perilla ir haciendo, cubriendo los obstáculos. Entonces, ese fue el primer juego que utiliza interfaz de cerebro-computadora, y lo estamos viendo en el video. La verdad no lo traje porque ya no me cabía en la maleta. Yo traía muchas cosas y ya me encantaba. Ya no me cabía en la maleta. Este año, para este mes creo, sacan la segunda versión de este juego, pero ya es para dos competidores. O sea, esta primera versión que ellos sacaron, solamente podía jugar una persona a la vez. Ahora ya están por sacar la segunda versión que sale creo que en el mes de julio o agosto de este año. Ya pueden competir dos personas pues directamente de la pelotica esta. Miren que las interfaces cerebro-computador, pues ahorita este año la estamos viendo, obviamente el campus nos trajo este año la idea de conocer interfaces cerebro-computador, pero pues ya aquí también ya estábamos trabajando aquí por un ladito. En el trabajo de maestría, pues hace un año se presentó, se hizo con equipos de electroencefalografía. Estos se compraron pues para conocer cómo funciona el cuento, pero realmente nosotros aquí cómo hicimos eso. Yo trabajé en la maestría, fue con un equipo de electroencefalografía en una clínica, que fue la clínica Neurocentro en Pereira. Me prestaron el equipo para tomar las señales, y con un programa escrito en MATLAB lo que hacíamos era coger esas señales, procesarlas y hacer una interfaz con JavaScript, con Java y MATLAB para mover el mouse cuando estaba pensando algo. Entonces lo que vimos allí es lo que se implementó. ¿Listo? Entonces pues la idea era que pues ya vimos primero en época, ahorita pues la idea sería de pronto que conociéramos la competencia como para tener un vistazo diferente de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Ahí está tomando, eso que ven allí es un canal, esta puntica acá es un solo electrodo. Entonces, aquí yo tengo los 14 electrodos que tiene el eco, sino uno solo que es el que está tomando esa señal que se lo prohíbe el cerebro. Se le está yendo el cerebro. Un poquito más, no sé, como hablan ahora las interferencias, entonces. Ya, ahí está bien. Ahí está perfecto, listo. Entonces mira, allí está la señal cerebral, y allí lo que estamos viendo es que la aplicación nos está mostrando las componentes en las diferentes frecuencias. Puede ser, ahora nos decían que podía ser. Pero igual este está trabajando por Bluetooth. Yo no sabía que el headset de ella era. Yo creí que es un Bluetooth, un tipo de Bluetooth también. Parece que no. Entonces mira, allí estamos mirando la señal cerebral, es toda esa granota que se ve allí, pero estas de colorcito son las componentes de las diferentes frecuencias. Entonces aquí, esas componentes de las diferentes frecuencias me indican que según entre más altas estén las frecuencias bajas, tengo un nivel de meditación más alto. Y cuando las frecuencias más altas están altas, el nivel de atención también. Entonces son relacionadas. Entonces el mindset funciona con las componentes de frecuencias de diferentes clases. Vamos a mirar aquí. Este es un jueguito donde el señor tiene que concentrarse y estar atento. Eso que se ve allí es un barril. La idea es que si el nivel de atención es muy alto, lo va a hacer explotar con la mente. Va a volver piromano mental, pero el señor tiene mucha atención. En cualquier momento lo va a hacer volar porque eso...
se le bajó el nivel de atención. Yo lo llamo y le bajo el nivel de atención. Entonces la idea es que se enfoque en un punto fijo y cuando él se concentre, esa señal va a subir y cuando la señal suba va a llegar un momento en que el taco de barril de pólvora va a explotar. Entre más atento esté, más rápido lo llega a hacer volar. Ahí hizo volar. La otra, esa es una aplicación que depende del nivel de atención. Pero para el nivel de meditación es diferente. La aplicación aquí para el nivel de meditación, cuando él esté muy relajado, ahora ya es diferente, ya no estar atento, sino estar muy relajado. Cuando él esté muy relajado, lo que va a hacer es hacer flotar esa playita. La idea es que hagamos que se relaje este señor. Respire profundo, eso. Y ahí ya la puso a flotar. Ya hizo volar la. Mire que ahí no la ha dejado tocar el piso. La idea es que poquito consiste en mantenerlo el mayor tiempo posible en el aire sin tocar todavía. Ahí ya tocó, pues ya. Como experiencia les cuento una anécdota con esa aplicación que está allí. Una vez le presté ese equipo a un amigo que practica yoga, no sé si practica yoga. Una persona que practica yoga y me pasó la cosa más curiosa del mundo. Normalmente eso flota y el señor hacía que bajara. Yo no sé cómo hizo cada cosa. Y bajaba y nunca hacía subir eso. O sea, iba para abajo. Esta cuenca marca con una proporción de altura. Es de metro, es de 2.7 metros la altura del señor este. El señor este, el yoguista, bajaba eso 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Ya me empezó a marcar en kilómetros. O sea, es la única vez que me ha pasado eso, pero una persona que practicaba yoga y me desconectaba el cerebro completamente. Y yo nunca pude entender, porque nunca he visto a nadie más que logre hacer esa práctica de sonido bajo. Yo me digo, eso tiene que ver con el nivel de meditación, el estado mental. La verdad es algo que también uno podría pensar en estudiar después sobre la interfaz del cerebro computador. Pero básicamente, este tipo de cosas son muy útiles. Hoy en día, hace 15 días más o menos, 2 o 3 semanas, en Turbal, yo un trabajo de grado que dirigí usando este equipo. Una niña de ingeniería de sistemas hizo un trabajo para implementar un protocolo de detección de síndrome atencional usando este equipo. Entonces hicimos una interfase que cogía aparecían las imágenes y implementando un protocolo con ayuda de psicólogos y tomábamos las señales con este equipo y allí las procesaban y podrían tener un diagnóstico más fácil. Entonces es otra aplicación de la interfaz de cerebro.